Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos, a todas y a nuestras madres también, en esta que es la marcha de ellas, la marcha de todos los jueves, la marcha 2242 de las Madres de Plaza de Mayo, 2242 jueves. La semana pasada, todos nos acordamos, se cumplieron 45 años del golpe y mañana, 2 de abril, se cumplen 39 años del inicio de otro de los hechos criminales de la dictadura, aquel que comenzó el 2 de abril de 1982, que fue la aventura militar en las Islas Malvinas. Hoy entonces, la marcha de este jueves, la vamos a dedicar a recordar ese hecho. Yo quiero rescatar toda la acción política de las madres en ese periodo que comienza antes del 2 de abril y destacar el aporte de las madres en todo ese momento que, insisto, se inicia antes de 1982, posiblemente con el recambio de Videla por Viola en marzo del 81. Para entonces, la dictadura, ante el descontento social que iba en aumento, motivado por la lucha en la calle de las Madres de Plaza de Mayo, intenta descomprimir de algún modo la situación y convoca a los partidos políticos, a la UCR, al PJ, al Partido Intransigente, al Partido Demócrata Cristiano y al Movimiento de Integración y Desarrollo, los convoca a una especie de diálogo político que los partidos aceptan a través de la conformación de la multipartidaria. Claro que ese diálogo que la dictadura ofrecía estaba condicionado, ¿no? El objetivo de la dictadura era, a la vez que pretendía de ese modo crear condiciones para asegurarse la perpetuidad del poder mediante algún mecanismo de democracia controlada, exigía a los partidos que, para participar de ese diálogo, condenaran explícitamente a la subversión, lo cual implicaba una aceptación implícita de los crímenes que la dictadura había cometido. Las madres rompen con ese consenso con una consigna, aparición con vida, que está en realidad creada unos meses antes, en diciembre de 1980, mientras a los partidos políticos la dictadura los quería conformar de algún modo con el diálogo político y con alguna legalidad para sus actividades, bueno, a las madres las quería conformar con la entrega de una lista de muertos, con la verdad, como se decía entonces. Bueno, por supuesto que las madres no iban a aceptar de ningún modo ese ofrecimiento, que lo rechazaron muy inteligentemente a través de esa consigna, aparición con vida. Mientras los partidos políticos negociaban con la dictadura, las madres entonces redoblaban su lucha, tanto que en diciembre de 1981, a un año de haber creado la consigna y 3 meses antes de la guerra del 2 de abril, las madres realizan su primera marcha de la resistencia y un ayuno con toma de la Catedral de Quilmes incluido durante 12 días. Esa estrategia de la dictadura de negociar con los partidos y los familiares de los desaparecidos para descomprimir la situación demostraba su total fracaso, y en gran medida por el impulso que las madres en la calle, a través de su prédica tan combativa, le daba a todo el movimiento popular que empezaba lentamente a levantarse. Y que las madres a partir de entonces, insisto, a partir del 2 de abril, se mantienen en la calle, crean una nueva consigna para romper ese consenso impuesto por la dictadura, que es las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también, y logran mantenerse en la calle y señalar y construir desde la calle un camino de salida definitivo para la dictadura, que comenzará a precipitarse aceleradamente a partir de junio del 82, con la rendición. Las madres serán absolutamente reivindicadas a partir de entonces, ya masivamente. Es el broche final de la dictadura, es este fracaso también militar en las Malvinas, fracaso político, fracaso en el consenso y también un fracaso militar. Nada más, hasta el jueves que viene. Bueno, quería saludar a las madres
en este día tan especial. Malvinas, sin duda, es una causa que es transversal, que nos cruza a todos los argentinos y argentinas, desde los sectores de la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Hay una pertenencia, una identidad con relación a la causa Malvinas, y es parte de esta lucha que tiene el pueblo argentino, en donde una ciudad, por más pequeña que sea, tiene un monumento, una calle, un monolito, una escuela, con un homenaje a los caídos que están enterrados en nuestras islas, pero también a esta pertenencia y esta identidad que no significa solamente 2 islas de 12.000 kilómetros cuadrados, sino esta lucha que tiene el pueblo argentino contra el imperialismo, esta lucha que hay que marcar y que hay que sostener mirando hacia el futuro. Cuando uno habla de Malvinas, habla de esa base militar que es la más grande que tiene el hemisferio sur, de este aliado de la OTAN, que es el Reino Unido. Cuando uno habla de Malvinas, habla que esa base tiene un control de los pasajes bioceánicos Atlántico-Pacífico. Pasa algo como ha ocurrido en estos días en el canal de Suez, en el canal de Panamá, y es un lugar importante en lo que significa no solamente el transporte de alimentos, sino en lo que significa como lugar estratégico militar. Pero fundamentalmente el Reino Unido, y más allá de lo que significó este alejamiento de la Unión Europea, mira hacia el sur, hacia la Antártida, en lo que significa ese continente blanco con sus reservas alimenticias, sus reservas hidrocarburíferas, lo que es el avance científico, pero fundamentalmente en lo que significa la reserva más importante de agua potable que tiene el planeta. No es casual que hace 2 meses atrás Wall Street comenzó a cotizar el agua, y cuando uno mira el continente blanco y mira hacia el otro lado está Australia, está Nueva Zelanda, estos 2 países que también integran el Commonwealth como parte de lo que significa ese objetivo de cerrojo estratégico en un territorio que ellos dicen que les pertenece, que es de 2.400.000 kilómetros cuadrados, es decir, 10 veces más de lo que es la superficie de las Islas Británicas, y también que de alguna forma entran y penetran en nuestro mar y en nuestra plataforma continental, que es superior a lo que significa nuestro continente territorial. Hablamos de 5 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, cuando uno ve, como hace pocos días, ese video que anda circulando, que parece una ciudad, cómo los barcos factorías están depredando nuestro calamar en lo que significa la milla 201, también cercano a nuestras Islas Malvinas, uno tiene que decir que desde el año 83 al 2015 se recaudaron nada más que de regalías pesqueras 147.000 millones de dólares. ¿Cuántas escuelas, cuántos hospitales, cuántos planes alimentarios, cuántos respiradores en este tiempo de pandemia hubiésemos tenido que comprar? Por eso me parece muy importante trabajar en la memoria, trabajar en esta construcción del relato mirando hacia el futuro. Por eso es muy importante el Museo Malvinas como parte de ese colectivo que cuenta esa transversalidad de 500 años de historia desde el avistamiento por primera vez de nuestras Islas Malvinas, y que tenemos que seguir transmitiendo a las jóvenes generaciones. Cómo transmitir toda esta motivación y este inmenso amor por las Islas Malvinas a las generaciones venideras. Y también entender que Malvinas es parte de Latinoamérica, es parte de la patria grande, y trabajar en este proceso de unidad que tiene que entender y hacernos entender no solamente a los argentinos, sino a la región, que vamos a volver a Malvinas de la mano de América Latina. Y en esta lucha, sin duda que el camino que han marcado las Madres de Plaza de Mayo, que ha marcado Eve, con esa persistencia a través del amor, a través de lo que significa la verdad, la memoria y la justicia, pero también en este caso de Malvinas la soberanía, es ese faro que nos guía a seguir luchando, a no bajar los brazos, a no claudicar, a tener amor y esperanza, porque tenemos que ver flamear la bandera celeste y blanca algún día en nuestras Islas Malvinas, y ese camino que ustedes marcaron, que siguen marcando, y que de alguna forma también los excombatientes tomamos esa posta, ese aliento para seguir caminando y transitando y marcando que nunca más tenemos que vivir y volver a repetir esos días de horror y de muerte de lo que fue la dictadura cívico-militar, pero sí marcar este camino de esperanza, la lucha de los pañuelos blancos a través de ustedes, Madres de Plaza de Mayo. Bueno, hemos decidido en el día de hoy, a un pasito del Día de Malvinas, hablar de Malvinas. Hablar de Malvinas porque mucha juventud no sabe qué pasó.
y otros prefieren olvidarse de lo que pasó. Cuando estábamos en la plena dictadura, en 1982, los militares que querían lavarse la cara de alguna manera salieron a enfrentar a los ingleses y a invadir las Islas Malvinas. ¿Pero qué hicieron? Galtieri, que era uno de los asesinos, convocó a la Plaza de Mayo, al pueblo, dijo que iban a invadir, estaban invadiendo las islas y que estamos acá, los estamos esperando. Esa fue la frase que dijo en la plaza. Y el pueblo lo aplaudió. Y el pueblo, ese pueblo que no había hablado cuando mataban a nuestros hijos y a nuestras hijas y nunca había salido a la calle, salió a avivar a un general asesino porque hacía la guerra, con una inconsciencia de lo que era la guerra total. Ahí ya nos enteramos, y seguía pasando, que convocaban a todos los soldados de esa clase y de la clase anterior, sobre todo a los compañeros del norte, algunos en un barco, como el crucero Belgrano, y otros sin saber. Chicos que apenas estaban haciendo los primeros pasos del servicio militar. Pero el pueblo, con una inconsciencia total, vivaba la guerra. Vivaba la guerra. Se había convencido que los militares le iban a sacar a los ingleses las Islas Malvinas. No les importaba cuántas vidas iban a costar, como no era la de ellos. Y ahí empezó esta locura de que llevaban a nuestros pibes, otra vez nuestros pibes, y nadie sabía cómo, ni qué, ni cuándo, ni qué pasaba. Acá cerca de mi casa, a la vuelta de mi casa, había un salón y convocaban a las madres de los soldados a escuchar las cartas que mandaban los soldados. Las mamás convocaban a mucha gente, la gente iba a escuchar, y las mamás leían las cartas creyendo que eran verdad. Y en las cartas decían que estaban muy bien, que comían asado, que los tenían re bien, que tenían ropa para cambiarse, toda una cosa que no parecía que estaban en la guerra. Y muchos empezamos a desconfiar. Se convocó a la gente a que tejiera, echarpes y gorras para llevarles. Se convocó a la gente que llevara chocolates a los distintos lugares del ejército para mandárselos. Se convocó a la población para todo esto, a tejer, echarpes y gorras en el obelisco, para que todo el mundo viera que estábamos sentadas ahí tejiendo. Se convocó, es una convocatoria por el Canal 7, estatal, a que la gente donara, y la gente donó joyas carísimas de todo, millones fueron a parar a las manos de 2 o 3 vivillos. ¿Cómo nos empezamos a enterar qué pasaba de verdad? Nos empezamos a enterar primero porque yo vivía en Citibel y yo le compraba siempre a un muchacho que vendía pescado. Y un día viene todo abrigado con una gorra, que digo, uy, no hace tanto frío todavía. No, sí, pero me la dieron acá en el ejército. La reparten ahí. Y cuando yo vi lo que repartían las gorras que hacían para los soldados. Y otras personas me dijeron, no, sí, a fulano le dieron. Y nos empezamos a dar cuenta que nada iba para Malvinas. ¿Y qué más pasaba? Adentro de los chocolates la gente ponía cartitas. Ponían pequeños mensajes de amor para los soldados. Y de repente se empezó a ir a los kioscos y a comprar chocolate y descubrí que era el chocolate que era para los soldados, que los vendían en los kioscos. Cuando abrías el chocolate te encontrabas con la cartita para los soldados. Y empezamos a recibir mensajes por distintas razones, no sabemos muy bien por qué, algunas personas, de qué le estaba pasando a los chicos. Y los chicos estaban en barracas,
Barracas son agujeros, pozos que se hacen para meterse ahí adentro con el frío, con la nieve, con la desesperación, sin saber cómo se usaban muchas armas que nunca las habían visto. No les daban casi de comer. Los torturaban. Los mismos torturadores de nuestros hijos, pero el pueblo seguía vivando la guerra. El pueblo seguía vivando la guerra. Mi marido estaba internado y en el sanatorio, un sanatorio de La Plata, que ahora ya no existe, los médicos jugaban a la batalla naval a la hora de comer. Y me dio tanta indignación un día que me planté en el comedor y le dije si no les daba vergüenza, que mientras morían un montón de pibes estaban jugando a la batalla naval. La población seguía tejiendo en los lugares más insólitos y seguía mandando cosas, no quería creer lo que decíamos. Ya no puede ser, esas son cosas de lo que... Y las únicas que repudiamos la guerra fuimos las madres. Tuvimos que luchar mucho, porque fíjense usted cómo es la cuestión. Todas las madres que eran maestras, que teníamos unas cuantas, querían ir a tejer, porque confiaban en lo que decían los militares, a pesar de que les había pasado lo mismo que a nosotras. Y decía, pero bueno, tenemos que mandarle algo a los chicos, ¿cómo no vamos a poder tejer? Imagínense, yo no podía hacer las reuniones porque estaba internada con mi marido. Entonces hubo un día que me entero que las madres quieren ir a tejer y que quieren apoyar, una cosa de loco, la guerra. Hago una reunión, pedí permiso en el baño, me habilitaron un baño, que tenían baño y como una salita adelante, me lo habilitaron en el mismo sanatorio, y llamé con unas cuantas madres y digo, madre, nosotros tenemos que sacar un documento o algo, nosotros no podemos ir a tejer de ahí, nosotros no podemos apoyar la guerra, están matando a los pibes, lo mismo que mataron a nuestros hijos. Y ante una gran discusión muy fuerte, la ganamos nosotras, y se sacó una pequeña solicitada. También fuimos a la plaza con un cartel que decía, las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también. Pero no alcanzaba, porque la población seguía creyendo que estábamos ganando. Y hundieron el buque General Belgrano lleno de soldados. Lo hundieron. Nadie lo salvó, nadie les avisó que los iban a bombardear. O sí, y no les importó. Los pibes de Malvinas sufrieron las peores torturas. No solo por el hambre, por las balas, por el frío, por el no saber, por la soledad, por la angustia, por la guerra. Tristan Bauer es una muy buena película que cuando uno la termina de ver no se puede ni levantar de la silla donde está sentado o de la poltrona del cine. Es tremenda, pero es muy real. Y cuando vinieron los chicos, cuando iban volviendo de Malvinas, que habían pasado un montón de meses de guerra y guerra y guerra y guerra, y la población seguía apoyando la guerra, la misma población que no salió a la calle para decir basta con los desaparecidos, basta, no se lleven más gente, esa misma población apoyaba la guerra y le creía a los militares. Yo quiero que lo sepan porque la gente se olvidó de eso, de esa plaza llena gritando, vivando a Galtieri, que no me la puedo olvidar, en el medio del dolor y el llanto de las madres. Y fuimos a la plaza y venían a ofendernos, estaban furiosos porque nosotros rechazamos la guerra. Y mandaron tipos a gritarnos cosas, a pegarnos patadas. Y nadie defendía a las madres en ese momento. Nadie iba a la plaza con las madres. Pensábamos que estábamos locas. Como siempre nos dijeron, ¿no? Y lo más terrible de todo, hay muchos que lo han contado muchas veces, es que la guerra, cuando los chicos volvieron, los traían ocultos. No decían nada para que nadie les dé un aliento, o los aplauda, o los espere. Y muchos de ellos, con los que he hablado, lloraban, porque cuando llegaban a la casa, esperaban que sea la población, el pueblo, los vecinos, no había nadie esperándolos. Solo las mamás, o los padres, o los hermanos. Pero nadie los esperaba. Nadie tenía conciencia de lo que habían pasado. Y fue tan grave lo que pasó, tan grave, que hay una cantidad impresionante de suicidios.
Muchos más de lo que ustedes piensen. Cientos y cientos de suicidios. De pibes que no pudieron soportar la guerra en su cabeza. Que no pudieron soportar porque no pudieron salvar al compañero que se les moría al lado. De hambre, de sed, de frío, de balazos, de patadas, de torturas. El día de Malvinas tiene que ser un día de dolor, de tristeza, de angustia, por haber tenido un pueblo tan futbolero. Daba la impresión que eran todos jugadores que les encantaba el fútbol, porque no se podía creer que los militares que habían torturado y matado a nuestras hijas y a nuestros hijos fueran vivados en una plaza repleta. Y ese general borracho diciendo que vengan, los estaremos esperando. Sí, él lo estaba esperándolo. Eran nuestros hijos otra vez, nuestros pibes otra vez, a los que ponían al frente. Y armaron un cementerio en Malvinas, y han ido los familiares y las madres, los antropólogos a reconocer quiénes eran. ¿Qué importa quién era? Eran un montón de pibes que no sabían usar ni las armas. Eran un montón de pibes desamparados, totalmente desamparados. El día de Malvinas tiene que ser el día del horror, del terror. Y todavía nos querían engañar diciendo que habían ganado. Hasta último momento nos quisieron engañar. Pero ya era demasiado, no pudieron. Y no fueron condenados por lo que hicieron, no. Porque nunca van a pagar. Miles y miles de jóvenes otra vez. Porque cuentan los que murieron en Malvinas, pero ¿y el barco cuánto llevaba? 600. Y todos los demás que se suicidaron después. Y los que murieron de enfermedades que no pudieron soportar, que se ganaron también en la guerra, por infecciones en las piernas, por los balazos. Nunca sabremos, porque esa cuenta nunca se hizo. Cuánta burla, cuánta vergüenza que me da. Y las críticas que nos hicieron a las madres porque rechazamos la guerra. Siempre vamos a rechazar la guerra, cualquier guerra que sea. No es posible que se mande los pueblos a la guerra. No es posible que se sigan construyendo armas para la guerra. Porque hay países diezmados ahora por esta guerra que soportamos nosotros, pero que hay países que hace años que la soportan. Porque los imperios siguen existiendo. Los colonialistas siguen existiendo. Se siguen queriendo quedar con las cosas nuestras. Y en Malvinas solo están los restos de algunos compañeros. Lo demás, todo es de ellos. Todo es de ellos. El petróleo, el mar, los peces, los témpanos, el agua. No se hizo la guerra por poca cosa. Otro negocio de los malditos militares. Los maldigo 1000 veces a los militares, los maldigo. Lo que nos hicieron no tienen perdón. 2 genocidios. La guerra de Malvinas fue otro genocidio. ¿Nos acordamos de esas Malvinas? ¿O nos acordamos de las Malvinas de Galtieri que dijo, vengan que los estaremos esperando? Justamente él, cabrón, cobarde, asesino. Yo quiero reivindicar a todos esos pibes y esas pibas. Los militares nunca caen en combate. Los militares están para hacer los combates que los hagan otros. Ellos lo dibujan en una cartita, en un papel, dibujan la guerra. Y el capitalismo la hace mucho más arriba. Cuando arma las fábricas y hace las armas, y cada vez armas más poderosas, que llegan más lejos. Y cuando estoy hablando de esto me acuerdo de cuántos países hoy están sufriendo la guerra. En Irak, en Libia, en todos esos países hay una guerra infame. Pero nosotros no podemos olvidar la nuestra. Y la tenemos que recordar con toda la crueldad que les estoy contando. No quiero que se recuerde las Malvinas como un hecho heroico. No.
No fue un hecho heroico, fue una vergüenza que taladra el alma y el corazón. Yo lamento, sigo lamentando, que hubo tanta gente que aplaudió la guerra. No quiero pensar que a algún otro loco algún día se le ocurra recuperar las Malvinas. Por eso este recuerdo respetuoso, indignado, fanático si querés. No porque soy pacifista, soy pacífica. No soy pacifista, pero soy pacífica. Son dos cosas diferentes. Ojalá les llegue a los compañeros este abrazo. Por eso hoy las madres le mandamos el amor, el abrazo a todas las mamás que tuvieron la desgracia de perder un hijo en la guerra. Una guerra que ellos no buscaron ni quisieron. Y un abrazo enorme a los que todavía hoy reivindican con mucho honor y con muchísimo respeto a lo que tuvieron que pasar. Las Malvinas son argentinas, es verdad. Pero ¿sabe qué? Muchos más argentinos son los muertos en la guerra de Malvinas. Hasta el jueves que viene.